Buenas, me lo choqué. Vamos a hablar del radicalismo. Primero, tener en cuenta que todo esto empieza, por así decirlo, cuando se sanciona la ley Sáenz-Peña en 1912. Esta ley da el voto obligatorio, secreto, para los hombres mayores de 18 años. ¿Por qué? Se quería dar fin al Partido Autonomista Nacional, PAN. Entonces, en 1916 ocurren elecciones y gana Hipólito Yrigoyen, vamos a ponerlo así para escribirlo más rápido. Muy bien, estos venían con una base totalmente renovada. ¿Quiénes lo votaron? Peones, intelectuales, clase media, obreros, y tuvieron un aproximado del 45,6% de los votos. O sea, una locura. Casi la mitad de la población votó a este señor. ¿Qué traía este señor? Una política social donde se iba a involucrar más a la sociedad en lo que es se buscaba una democracia más justa, una política de verdad, como quien dice, involucrarse en la educación pública y en la universidad. Y en lo económico se seguía con el modelo agroexportador. Pero además, en lo económico, en lo que es sector agrario, por más que seguía con el modelo agroexportador, sucede la estancia mixta. Vale. Estancia mixta. Entonces, Hipólito, en vez de quedarse con esta estancia mixta ahí, que afectaba mucho a los trabajadores obreros, lo que hizo fue involucrarse y se produjo la ley de arrendamiento para escuchar sus problemas. Además, se introducieron 43 empresas al país, como Colgate y Palmolive, de metalúrgica, farmacéutica, un montón de cosas. Bueno, por otro lado se creó el Banco Hipotecario Agrícola. Banco Hipotecario Agrícola. Y a la vez buscó no sobrecargar de impuestos al sector más bajo, que lo único que quería era producir. Por otro lado, había un comercio triangular. ¿Qué es el comercio triangular? El comercio triangular era una relación entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina. Un triangulito. Por más que Estados Unidos estaba metido, Estados Unidos no importaba materia prima nuestra. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no la necesitaba. Entonces Estados Unidos estaba siempre exportando, metiendo púa, pero nunca importando. Gran Bretaña, en cambio, sí importaba mucha materia prima nuestra, en especial carne. Nosotros, grandes exportadores de materia prima e importadores de todo lo que es la industria de Estados Unidos, pues nosotros no teníamos industria. Éramos simplemente productores. Pero luego vamos a ver que este triángulo se empieza a debilitar. Pero no nos apresuremos, vamos de a poquito. Vamos a hablar del primer gobierno de Hipólito. Tengo el borrador arriba, pero es más fácil borrar con la mano. Este primer gobierno fue de 1916 a 1922. Sí, a 1922, muy bien. Este gobierno lo que tenía era una voluntad reformista. Igual venía con la política de Victoriano Laplaza de ir pidiendo préstamos y todo eso para manejar lo que son las compras y las cosas públicas, pero bueno. Pero la deuda se pagó. Después, más adelante, van a ver, no escribí Gran Bretaña, pero que se aplicó una política, bueno, todo medio un despelote. Este señor hizo varias cosas. Entre esas proclamó el Día del Trabajador. Día del Trabajo, vamos a ponerlo así, como feriado nacional. Pero se vio perjudicado por varias cosas. La Primera Guerra Mundial estaba sucediendo. Alemania le proclama guerra a Estados Unidos. Una crisis económica total. O sea, esto era un caos. Entonces, ¿qué estaban viniendo ya desde la época de Roca, que se habían venido como 1 millón de inmigrantes? Sucede la Semana Trágica. ¿Qué pasó en la Semana Trágica? En la Semana Trágica, obreros estaban saliendo simplemente a reclamar por sus derechos. Poder tener el traje de plomo para trabajar, 8 horas de trabajo y todo eso. Hipólito no mandó a que fueran reprimidos estas personas, pero el ejército hizo lo que quiso y los reprimió, dejando muy mal parado a Hipólito. Dato de color, no tan de color, dato importante, estaba la Liga Patriótica. ¿Qué era la Liga Patriótica? Yo pongo todo en sigla, aunque no existan, para
entenderme y poder escribir algo, y se encuentra la Liga Patriótica. La Liga Patriótica era una organización, por así decirlo, fuera del Estado que metía púa y hacía problema. Acá fue, a la Semana Trágica, a hacer disturbio. Ay, mirá lo que hizo el Estado, mató un montón de gente y mucha gente la mató la Liga Patriótica Argentina. Bueno. Otra cosa que sucedió tras la Semana Trágica es la Patagonia Rebelde. ¿Qué pasó en la Patagonia Rebelde? Lo mismo. Acá eran trabajadores no agremiados en la Semana Trágica. Bueno, Patagonia Rebelde, no mucho atrás, no muy distinto a esto, estaban reclamando cosas como el manual en español, tener la ropa para la Patagonia, pues cagar en frío. Y acá directamente los hicieron cavar su propio pozo y enterrarse en su propio pozo. Les hacían cavar el pozo en donde los iban a meter. Terrible. Bueno. Nuestras exportaciones caen. Estados Unidos mete púa ahí, mete quilombo. Yo cierro las exportaciones, entonces era Metraña, bueno, me voy a cuidar. Esto termina siendo un gobierno bastante... Venía bien, pero bueno, en 1922 se crean los yacimientos petrolíferos fiscales, más conocidos como YPF, y ahora vamos a pasar al gobierno de Marcelo T. Alvear. Luego de este gobierno, está Marcelo T. Alvear. Alvear está de 1922 a 1928. Viene con una política fiscal ortodoxa. Pero lo que hay que entender de esto es que se había desarmado bastante el desastre mundial que había. Entonces Alvear es como que mucho para hacer no tuvo en sí. Aunque limitó la creación de nuevos empleos públicos y además tomó funciones que institucionalmente le correspondían al Parlamento. ¿Para qué? Se empezaron a dividir en genuflexos y conturbenistas, que para todo esto el radicalismo ya venía bastante dividido. Pero bueno, los genuflexos creían en una autoridad total y eran mucho más conservadores que los conturbenistas. Los genuflexos creían en una autoridad total al líder. Este le manda a todos estos. Los genuflexos creían en esto. Un líder maneja a todos. Los conturbenistas eran mucho más reservados y eran socialistas en su mayoría. Que recordemos que los socialistas era un movimiento que venía desde Europa y era más tranqui. Quería hablar las cosas de forma civilizada. No se pudieron establecer mucho políticamente, pero bueno, eran personas más civilizadas los socialistas, por así decirlo. Y para acordarse de esto se puede relacionar a los genuflexos un poco con los radicalistas. Con los anarquistas. Anarquistas y socialistas. Se puede decir que los genuflexos eran anarquistas y que los conturbenistas eran más socialistas. Se puede hacer esa relación entre un tema y otro, entre el movimiento obrero y entre la división del radicalismo, más o menos. Bueno, Alvear fuera. Termina el gobierno de Alvear y vuelve Hipólito. Adivinen con cuántos años vuelve Hipólito al poder. Tenía 78 y estuvo solamente 2 años. 1928 a 1930. Adivinen que lo saca. Un golpe de Estado. Bingo. Bueno. Este hombre quería impulsar la nacionalización del petróleo en este segundo gobierno, mejorar las relaciones con el mercado externo y ampliar el reparto de los puestos públicos que Alvear había reducido anteriormente. Pero tenía un problema. Tenía minoría y oposición en el Senado. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Intervenciones federales. A mí esto muy democrático no me parece, pero si la Constitución lo dice, allá tú. Bueno. Además, como si le parecía poco, este hombre tenía mala relación con el ejército.
Así que tampoco podía hacer nada con el ejército. Ahí está. Me fui a fijar porque me lo estaba confundiendo, perdón, divina, con Perón. Me lo estaba confundiendo con Perón y no quise mezclar los temas. Así que nada, por las dudas me fui a fijar. Este hombre tenía una mala relación con el ejército, porque bueno, no voy a decir algo que no, y quiso intentar hablar las cosas de forma civilizada, pero no se pudo y le hacen un golpe de estado. Y acá entran 4 líderes. Se vuelve a un gobierno conservador de nuevo, luego de tantos, no sé si tantos, pero unos buenos años de democracia. Bueno, pero vamos a dejar el otro gobierno de Justo, Castillo, Ortiz, para otro día o para otro rato, porque hoy ya estuve también con Roca. Así que nada. Esto es el radicalismo. Esto es el gobierno argentino. Esto es Argentina. Cualquier duda, error, lo que sea, como digo siempre, cajita de comentarios. Muchas gracias por escucharme. Adiós.